Estados Unidos acaba de presenciar otra ejecución. Florida ya había llevado a cabo 8 ejecuciones tan solo este año. El nombre más reciente en sumarse a esa sombría lista fue el de Michael Bernard Bell. State of Florida to execute Duval County inmate Michael Bernard Bell. Bell was sentenced to death for shooting and killing 2 people outside of a Moncrief bar. Prosecutors called it a revenge killing. El estado de Florida ejecutó al recluso del condado de Duval, Michael Bernard Bell. Bell fue condenado a muerte por asesinar a tiros a 2 personas frente a un bar en Moncrief. Los fiscales calificaron el crimen como un asesinato por venganza. Hoy conoceremos el recorrido que llevó a Michael Bernard Bell hasta la cámara de ejecución. Una historia que comenzó con un acto de legítima defensa en 1993 y que, con el tiempo, terminó cobrándose la vida de 2 personas inocentes. Es la historia de cómo una obsesión por la venganza destruyó a varias familias, y de por qué 2025 se ha convertido en el año en que Estados Unidos volvió a abrazar la pena de muerte como nunca antes. Pero para entender cómo se llegó a ese desenlace, hay que regresar al principio. A un caluroso día de verano en Jacksonville, cuando un solo disparo puso en marcha una cadena de acontecimientos que, 32 años después, terminaría con Michael Bell sujeto a una camilla de ejecución. Junio de 1993. Jacksonville, Florida. El calor era sofocante, pero nada se comparaba con la rabia que consumía a Michael Bernard Bell. Ese día, Theodore Wright nunca tuvo la intención de matar a nadie. Cuando el hermano de Bell lo enfrentó, Wright simplemente actuó para defenderse. El altercado fue breve, violento y definitivo. El hermano de Bell murió, mientras Wright abandonó el lugar respaldado por la ley. Más tarde, los tribunales confirmarían lo que desde el principio parecía evidente. Había actuado en legítima defensa. Pero Michael Bell veía una realidad completamente distinta. Donde la justicia veía un homicidio justificado, él veía un asesinato. Donde los demás encontraban un cierre, él solo veía el inicio de una misión. El cambio fue inmediato. Familiares y amigos observaron cómo el dolor se transformaba en algo mucho más peligroso. Bell no lloró la muerte de su hermano. La convirtió en un arma. Theodore Wright debe terminar en la morgue. Repetía con la fría convicción de alguien que ya había tomado una decisión. No eran palabras pronunciadas en medio de la desesperación. Eran una promesa que repetía una y otra vez, como si fuera un juramento. Y lo que vino después no fue un proceso de duelo. Fue la preparación para una guerra. La mayoría de las personas atraviesa distintas etapas tras una pérdida. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Michael Bell nunca salió de la ira. La convirtió en el centro de su vida. Desde junio hasta diciembre de 1993, cada uno de sus días giró alrededor de un único objetivo: planear el asesinato de Theodore Wright. Lo estudió con paciencia, como un depredador que observa a su presa. Aprendió sus rutinas, los lugares que frecuentaba y sus hábitos. Analizó posibles escenarios para atacarlo. Pensó en armas, horarios y rutas de escape. Todo parecía formar parte de un mismo plan. Las conversaciones con Bell siempre terminaban regresando al mismo tema. Su obsesión era tan constante que amigos y familiares terminaron cansándose de escuchar amenazas. A él no le importaba, solo quería perfeccionar su venganza. Lo más inquietante no era únicamente su determinación de matar a Wright. Era que jamás mostró preocupación por quienes pudieran quedar atrapados en el camino. Bell dejó claro que cualquiera que se interpusiera entre él y su objetivo, también sería una víctima. Llegó entonces el 9 de diciembre de 1993. La temperatura había bajado, pero la sangre de Bell seguía ardiendo. Después de 6 meses de planificación, creyó que por fin había encontrado a Theodore Wright. Frente a un bar de Jacksonville estaba estacionado un Plymouth Fury amarillo, el mismo automóvil que Wright solía conducir. Para Bell, era la oportunidad que había esperado durante medio año. Pero el destino ya le había jugado una última y cruel trampa. Semanas antes, Wright había vendido el vehículo a su medio hermano, Jimmy West. West, de apenas 23 años, no tenía ninguna relación con la muerte del hermano de Bell. Desconocía por completo la venganza que se estaba gestando desde hacía meses. No tenía idea de que estaba a punto de convertirse en víctima de una identidad equivocada. Dentro del bar, Jimmy West disfrutaba de una noche cualquiera. A su lado estaba Tameka Smith, de 18 años.
Sus preocupaciones deberían haber sido los estudios o los planes para el fin de semana, no el peligro que los esperaba afuera. Reían, conversaban y disfrutaban de una noche común, sin sospechar que alguien los observaba desde las sombras. Bell aguardaba oculto, con un rifle de asalto AK-47 listo para disparar. Cuando vio al grupo acercarse al Plymouth amarillo, creyó que había llegado el momento. Se colocó un pasamontañas, quitó el seguro del arma, y se preparó para matar. Mientras Jimmy West, Tameka Smith y otro acompañante caminaban hacia el automóvil, Bell salió de su escondite. El AK-47 no había sido elegido por casualidad. Era un arma diseñada para causar la mayor destrucción posible en cuestión de segundos. Bell abrió fuego sin advertencia, sin vacilar y sin mostrar la menor compasión. El estruendo del rifle rompió el silencio de la noche mientras las balas atravesaban carrocerías y cuerpos por igual. Jimmy West y Tameka Smith jamás tuvieron oportunidad de correr, esconderse o siquiera comprender qué estaba ocurriendo. Pero la violencia no terminó con ellos. Bell siguió disparando contra cualquiera que estuviera a su alcance, convirtiendo el estacionamiento en un campo de batalla. Las balas impactaron la fachada del bar, destrozaron ventanas y obligaron a los clientes a lanzarse al suelo buscando refugio. Otros transeúntes inocentes también quedaron atrapados bajo la lluvia indiscriminada de disparos. Hay un detalle que hace este crimen todavía más escalofriante. Michael Bell sabía exactamente a quién estaba matando. Los registros judiciales revelan que Bell reconoció a Jimmy West como el hermano de Theodore Wright antes de apretar el gatillo. No fue un caso de identidad equivocada. Fue una decisión deliberada de asesinar a un hombre inocente únicamente por su vínculo familiar con la persona a la que realmente quería matar. En la lógica distorsionada de Bell, acabar con el hermano de Wright era casi tan satisfactorio como matar al propio Wright. Quizá incluso más. Porque así le haría sentir el mismo dolor que él había experimentado con la muerte de su hermano. Cuando los disparos terminaron, dos jóvenes yacían en el suelo, rodeados de sangre. Jimmy West, de 23 años, murió en el lugar. Tameka Smith, de apenas 18, falleció mientras era trasladada al hospital. La tercera persona que los acompañaba sobrevivió únicamente porque alcanzó a lanzarse al suelo en cuanto comenzaron los disparos. Bell abandonó la escena con total tranquilidad. Condujo hasta la casa de una de sus tías y pronunció una frase que más tarde sería decisiva en el juicio. Theodore mató a mi hermano, y ahora yo maté al suyo. Para él, la misión estaba cumplida. La venganza había sido consumada. 2 vidas inocentes habían quedado destruidas. Algunos asesinatos tardan años en resolverse. Otros se esclarecen en cuestión de horas porque el responsable no puede evitar hablar. El caso de Michael Bell pertenecía a esa segunda categoría. Durante 6 meses había amenazado públicamente a Theodore Wright. Sin darse cuenta, fue dejando un rastro de testigos que terminaría conduciendo directamente hasta él. Cuando la policía inició la investigación del tiroteo, no tuvo que buscar demasiado. Bell prácticamente había anunciado sus intenciones a cualquiera que quisiera escucharlo. El avance decisivo llegó desde un lugar inesperado. Su propia familia. Su tía, horrorizada por la confesión de Bell sobre el asesinato del hermano de Wright, contactó a las autoridades y repitió palabra por palabra lo que él le había dicho. En su necesidad de presumir su venganza, Bell acababa de entregar una de las pruebas más contundentes en su contra. Pero la evidencia iba mucho más allá de esa confesión. Los peritos recuperaron el rifle AK-47 y lograron vincularlo directamente con Bell. Las pruebas balísticas confirmaron que era el arma utilizada en el doble homicidio. Varios testigos lo identificaron en ruedas de reconocimiento fotográficas. Además, sus huellas fueron halladas en la escena del crimen. Sin embargo, quizá lo más incriminatorio fue su absoluta falta de arrepentimiento. Nunca intentó ocultar su participación. Jamás mostró remordimiento por haber matado a 2 personas inocentes. Por el contrario, parecía orgulloso de lo que había hecho. En cuestión de días, los investigadores habían construido un caso prácticamente irrefutable contra Michael Bell. 6 meses de preparación quedaron arruinados por su propia arrogancia y por la necesidad de contarle al mundo lo que había hecho. Lo más trágico del asesinato de Jimmy West y Tameka Smith no es solo que ocurriera, es que pudo haberse evitado. Michael Bell no era un desconocido que perdió el control de un momento a otro.
Era un delincuente reincidente con un largo historial de violencia, alguien que nunca debió volver a las calles. Su expediente incluía robo a mano armada, agresiones, delitos relacionados con armas y otros crímenes graves que reflejaban una escalada constante de violencia. El sistema tuvo varias oportunidades para proteger a la sociedad de Bell, y falló en todas. Lo más impactante fue que había sido liberado de prisión apenas 7 meses antes del doble asesinato. Si hubiera cumplido la totalidad de su condena por robo a mano armada, Jimmy West y Tameka Smith probablemente seguirían con vida. No se trató de un simple error administrativo. Fue una falla del sistema de libertad condicional, que terminó privilegiando la libertad de un delincuente violento por encima de la seguridad pública. La Comisión de Libertad Condicional de Florida autorizó su liberación anticipada, pese a las claras señales de que seguía representando un peligro para la comunidad. Durante la audiencia de sentencia, el juez R. Hudson Olive expresó abiertamente su indignación. No tuvo dudas sobre quién debía asumir parte de la responsabilidad por aquellas 2 muertes. Estos 2 asesinatos pueden atribuirse directamente a la Comisión de Libertad Condicional de Florida, por haber liberado de manera irresponsable y anticipada a este delincuente violento y reincidente, quien debió seguir en prisión cuando se cometieron estos crímenes. Así lo declaró desde el estrado. Su enojo no era difícil de entender. Bell representaba exactamente el tipo de criminal que el sistema penitenciario debía mantener alejado de la sociedad. Un agresor reincidente, violento y sin señales de rehabilitación. Sin embargo, el sistema había fallado en su función más básica: impedir que personas peligrosas volvieran a tener acceso a nuevas víctimas. El juicio de Michael Bell no giró tanto en torno a determinar su culpabilidad como a decidir cuál debía ser su castigo. Las pruebas eran tan contundentes que la defensa nunca cuestionó seriamente su participación en los asesinatos. La fiscalía presentó su caso de forma metódica. Los testimonios que lo ubicaban en la escena, la evidencia forense que lo vinculaba con el arma homicida, la confesión hecha a sus propios familiares, y los meses de amenazas documentadas contra Theodore Wright, apuntaban a una única conclusión. Michael Bell había planeado y ejecutado un doble asesinato con total premeditación. La única estrategia real de la defensa fue intentar evitar la pena de muerte. Pero incluso ese argumento enfrentaba obstáculos casi imposibles de superar. La premeditación era evidente. Bell había dedicado 6 meses a preparar su venganza. Consiguió un rifle de asalto específicamente para llevarla a cabo y ejecutó un ataque que acabó con la vida de 2 personas inocentes, además de poner en riesgo a muchas más. Las palabras del juez Olive al momento de dictar sentencia resumieron con claridad la naturaleza calculada de los crímenes cometidos por Michael Bell. El jurado deliberó y declaró a Michael Bell culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Después recomendó la pena de muerte. El juez R. Hudson Olive aceptó esa recomendación y lo condenó a morir por sus crímenes. Pero el caso de Bell también puso en evidencia otro problema del sistema judicial estadounidense: el enorme tiempo que puede transcurrir entre una sentencia de muerte y su cumplimiento. Bell fue condenado en 1995. Su ejecución no se llevó a cabo hasta 30 años después. Durante esas 3 décadas permaneció en el corredor de la muerte mientras los contribuyentes financiaban su encarcelamiento y las familias de las víctimas seguían esperando el desenlace del caso. La ejecución de Michael Bell representa mucho más que el final de una sola vida. También refleja el marcado giro que Estados Unidos ha dado hacia la aplicación de la pena de muerte durante 2025. Hasta ese momento, el país ya había realizado 26 ejecuciones, superando el total registrado durante todo 2024 cuando aún faltaban varios meses para terminar el año. Solo Florida había llevado a cabo 8 ejecuciones, igualando el récord estatal para un mismo año, y dejando abierta la posibilidad de establecer una nueva marca antes de finalizar 2025. Mientras la fecha se acercaba, el equipo legal de Bell hizo un último intento por detener la ejecución. Presentó nuevas apelaciones alegando que algunos testigos habían sido presionados para declarar. Sostuvo que ciertos testimonios debían retractarse y cuestionó la constitucionalidad del procedimiento de pena de muerte en Florida. La Corte Suprema de Florida rechazó cada uno de esos recursos, señalando que las pruebas contra Bell eran contundentes.
También hubo intentos desde distintos sectores religiosos. El ministro pentecostal de Tampa, Demetrius Miner, encabezó un grupo de 100 cristianos de Florida que solicitó al gobernador Ron DeSantis suspender las ejecuciones. Sus peticiones no cambiaron el resultado. En junio, DeSantis ya había firmado la orden de ejecución de Bell, fijando el 15 de julio como la fecha definitiva. Con el paso de los días, el corredor de la muerte siguió el mismo ritual que precede a cada ejecución. Michael Bell murió este martes por el asesinato de 2 personas ocurrido en 1993 frente al Moncrief Liquors and Lounge. Los fiscales señalaron que utilizó un rifle AK-47 durante el ataque. El agresor disparó una y otra vez contra el automóvil donde se encontraban Tameka Smith y Jimmy West, de 23 años. Estas son imágenes de archivo de nuestra cobertura del caso. La última jornada de Michael Bell comenzó a las 6:30 de la mañana del martes 15 de julio. Como última comida pidió un desayuno sencillo: un omelette, tocino, papas estilo casero y jugo de naranja. Un desayuno modesto para un hombre que estaba a pocas horas de morir. Mientras los testigos ocupaban sus lugares en la prisión estatal de Florida, Bell recibió la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras. Dijo: «Gracias por no dejarme pasar el resto de mi vida en prisión. No hubo disculpas, no hubo muestras de arrepentimiento. Solo agradecimiento porque su vida estaba a punto de terminar». A las 6:09 de la tarde, se abrió el telón que separaba la cámara de ejecución de la sala de observación. Michael Bell apareció sujeto a la camilla. 22 testigos presenciaron el procedimiento. En varias ocasiones levantó la cabeza y miró directamente hacia la ventana desde donde era observado. También pareció intercambiar algunas palabras con funcionarios penitenciarios mientras comenzaba la inyección letal. A las 6:12 perdió el conocimiento. 12 minutos después, un profesional médico ingresó para verificar si aún presentaba signos vitales. No encontró ninguno. Michael Bernard Bell fue declarado muerto a las 6:25 de la tarde. Después de 30 años de espera, las familias de Jimmy West y Tameka Smith finalmente vieron cumplida la sentencia. 2 jóvenes perdieron la vida en un acto de violencia que jamás debió ocurrir. Y aunque ninguna ejecución puede borrar ese dolor ni devolverles la vida, el caso de Michael Bell sigue siendo un recordatorio de hasta dónde puede llevar una obsesión por la venganza. Una decisión tomada tras un acto de legítima defensa terminó desencadenando un doble asesinato premeditado, décadas de procesos judiciales y finalmente, una ejecución. Con la muerte de Bell se cerró un capítulo que comenzó cuando decidió no aceptar el veredicto de la ley y reemplazar la justicia por su propia venganza. Al final, enfrentó el mismo destino que había impuesto a otros. 32 años después de aquellos disparos en Jacksonville, el caso llegó a su conclusión definitiva. Si este documental te pareció interesante, apóyanos con un me gusta, compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo más historias como esta.